Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Estamos por terminar el tema de los antihipertensivos. Nos falta ver los vasodilatadores directos. ¿Sí? Si se han fijado, a lo largo de nuestras clases ya revisamos los diuréticos, ya revisamos los IECAs, los ARAs, los inhibidores o antagonistas de los canales de calcio, los cuales de estos tres son vasodilatadores y uno disminuye simplemente el volumen circulante de la sangre. ¿Sí? Es el que disminuye el volumen, por si no lo han entendido hasta el momento, pues son los diuréticos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues provocando diuresis exagerada, exacerbada, para que se pierda cantidad de plasma y se pierda un tanto de volumen, disminuyendo así la presión arterial. Ahora, esta palabra nueva, los vasodilatadores, van a ser un grupo de fármacos que van a provocar que las paredes de los vasos sanguíneos se dilaten, ¿sí? Con el fin de que de aumentar el flujo sanguíneo. Va a llegar más sangre, va a pasar la sangre más despacio, va a tardar un poco más en regresar al corazón, disminuyendo la precarga. Entonces, como resultado de esta vasodilatación, pues se requiere más sangre para llenar los vasos, lo cual va a disminuir la presión, ¿sí? Cuando el corazón es insuficiente, que no puede sacar suficiente sangre, lo que provoca es que va a reducir esa necesidad de trabajar del corazón y le va a permitir bombear con mayor facilidad y más efectivamente la sangre. Entonces son fármacos que nos sirven en dos frentes, uno para controlar la presión y otro para vasodilatar. Entonces podríamos utilizar como en teoría intercambiable el término de vasodilatador y antihipertensivo, salvo por los fármacos diuréticos. Ahora, los vasodilatadores pueden ser vasodilatadores de diferentes formas. Dije vasodilatadores, que dilatan los vasos. Entonces pueden ser vasodilatadores venosos, o sea, que dilatan las venas nada más, lo cual nos ayudaría a afectar los valores de la precarga. Habría también vasodilatadores arteriales que van a disminuir las resistencias vasculares periféricas localizadas en las arteriolas, que nos afectaría la postcarga, disminuyendo la fuerza contra la que tiene que luchar el corazón al expulsar la sangre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto va a incrementar el volumen minuto, o sea, la cantidad de sangre que saca el corazón en un minuto, y disminuyen los signos de hipoperfusión, o sea, datos que nos van a ir dando diferentes órganos de que no les llega suficiente sangre. Ahora pues ya clasificados por grupos, si se fijan, ya vimos tres de todos estos grupos de vasodilatadores. Ya vimos los bloqueadores de la entrada de calcio o antagonistas de los canales de calcio o bloqueadores de los canales de calcio, que son todos los que terminan en dipino, nifedipino, nilodipino, nicardipino. En este caso pues le vamos a agregar el verapamilo, que forma parte de la misma familia. Ya vimos también los inhibidores de los canales de calcio, los inhibidores de la ECA o la enzima convertidora de angiotensina, que fonéticamente pues son los priles, captopril, enalapril y sinopril, ¿sí? También tenemos los TANes, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, específicamente del receptor A2 de la angiotensina 2. Estos van a ser los TANes, los sartán, valsartán, telmisartán, ¿sí? Y nos faltan dos grupos ya para terminar de ver los antihipertensores, que van a ser los nitratos orgánicos, como la nitroglicerina, tanto IV sublingual o en parche, y el dinitrato de disosorbide. Y los beta bloqueadores, y también hay alfa bloqueadores, pero estos beta bloqueadores y alfa bloqueadores ya los vimos cuando revisamos los medicamentos simpaticolíticos y parasimpaticolíticos. Estos bloqueadores beta y alfa van a ser simpaticolíticos porque van a bloquear los efectos de las catecolaminas. A su vez, también podemos clasificarlos según lo que les acabo de decir, si dilatan vasos arteriales o vasos venosos o mixtos, ¿sí? Entonces tenemos que son específicamente arteriales los bloqueadores de los canales de calcio. Si lo analizan, si utilizan un poco su intelecto, sabrán la razón, ¿sí? La razón es muy simple. Como les he dicho anteriormente, las arterias y las venas tienen muchas diferencias, pero una en particular es que las arterias tienen más músculo. El músculo utiliza el calcio para generar fuerza en su contracción. Entonces, si el músculo, las arterias, no tiene suficiente calcio para llevar a cabo una contracción, se va a dilatar, ¿sí? Por eso
los bloqueadores de los canales de calcio son específicos de las arterias. Venosos, el isosorbide y la nitroglicerina. ¿Sí? Los nitratos, estos van a ser vasodilatadores de los vasos de capacitancia, o sea, de los vasos venosos. Y mixtos, pues ya tenemos aquí como el captopril o en el alapril o el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador directo utilizado en las crisis hipertensivas. Ahora, de estos fármacos de efecto directo, que es en los que nos vamos a centrar por esta clase, primero tenemos a los nitratos, que son fármacos que van a producir vasodilatación de la pared vascular. Tienen su efecto máximo en territorio venoso y en menor cantidad en las arterias. Por eso son capaces de dilatar, por ejemplo, las arterias coronarias. Son utilizados, por lo que acabo de decir, en el tratamiento del IAM o infarto agudo del miocardio o en las patologías isquémicas del miocardio, como son las anginas de pecho. ¿Sí? Si recuerdan, alguna vez les mencioné lo que sería el acrónimo referente al tratamiento del infarto, que eran las siglas MONA. M es referente a la morfina, que es el analgésico que se utiliza. La O es de oxígeno, ya que si provocamos que se mejore la oxigenación de la sangre, podremos disminuir la exigencia que el cuerpo tiene hacia el corazón. La N es de los nitratos, como el isosorbide o los parches de nitroglicerina. Y la A se refiere a lo que sería la aspirina o ácido acetilsalicílico como anticoagulante, antiagregante plaquetario, perdón. Otra sustancia que vamos a encontrar que funciona como vasodilatador es el óxido nítrico, producido por el endotelio. ¿Sí? Su función pues es vasodilatador. ¿Sí? Entonces su acción propiamente va a ser una acción moduladora del tono vascular. Va a actuar a nivel o va a ser movilizado por el sistema nervioso autónomo, quien va a controlar la nivelación de este óxido nítrico. ¿En dónde? En nivel de los vasos, y va a estar regulado a través de los nervios parasimpáticos que acaban en las arterias. Entonces, a través de los vasoreceptores que tienen cada vaso sanguíneo, pues se va a estar midiendo. Ahora, los estímulos que provocan esta vasodilatación a través del óxido nítrico se van a encontrar en varios lugares. Van a ser de nivel cerebral, renal, pulmonar, hasta en la retina e inclusive gastrointestinal, y van a provocar que se liberen lo que es el óxido nítrico a través de una enzima que se conoce como óxido nítrico sintetasa, lo cual va a ir a las células de músculo liso, y ese músculo liso se va a relajar, lo cual va a provocar vasodilatación. Ahora, aparte del óxido nítrico, que pues es producido de forma fisiológica por el organismo, también tiene fuentes externas. ¿Sí? En algunos casos, algunos deportistas pueden utilizar el óxido nítrico para provocar vasodilatación y pues generar mejores rutinas de ejercicio, cosa que pues no es recomendable. Tenemos otros vasodilatadores aparte de forma directa, como lo son el nitroprusiato de sodio, utilizado para la resolución de crisis hipertensivas. Es de acción rápida, tiene una vida media corta y es mixto, tiende a vasodilatar tanto arteriolas como venas. ¿Sí? Y va a reducir el retorno venoso, lo cual disminuye la precarga, y como disminuye también el tono de las venas, de las arterias, perdón, va a producir también una disminución de la postcarga. ¿Sí? Su presentación solamente es una, es IV. ¿Sí? Es parte de los medicamentos que deben de estar en lo que es el carro rojo para la resolución de las crisis hipertensivas, que en algunos casos pueden convertir en emergencias hipertensivas. Entonces, en este punto les voy a poner un punto extra a los que me comenten en los comentarios, los primeros dos que me comenten en los comentarios, qué diferencia una crisis hipertensiva de una urgencia hipertensiva de una emergencia hipertensiva. Como mencioné antes, tiene un efecto vasodilatador venoso que va a producir una disminución en lo que es la presión de la aurícula derecha, que es la aurícula que se llena con todo el retorno venoso que juntan las venas cavas, tanto superior como inferior, lo cual disminuye a su vez también la presión que hay en los capilares pulmonares y la presión de los ventrículos, lo cual se logra a través de la disminución de la precarga. Esto lo hace un medicamento útil también en personas con hipertensión pulmonar. Estos efectos vasodilatadores también se ven presentes en las arteriolas, lo cual hace que disminuya las resistencias periféricas, lo cual facilita que el trabajo del ventrículo izquierdo se lleve a cabo
disminuyendo así el esfuerzo que tiene que hacer para generar un buen gasto cardíaco y un buen volumen minuto. Entonces, eso también a su vez va a provocar una disminución de la presión arterial sistémica y un aumento del volumen minuto, o sea, la cantidad de sangre que el corazón puede sacar, ¿sí? En cuanto disminuye la tensión en la pared ventricular, va a mejorar mucho también la perfusión de las arterias coronarias y disminuye la demanda de oxígeno del miocardio. Entonces esto lo hace también útil en pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y en infarto agudo del miocardio. Entonces sus indicaciones son como las que acabo de mencionar. Una insuficiencia cardíaca congestiva. Congestiva quiere decir que la sangre que está llegando no la estamos pudiendo sacar, entonces se queda remansada en el corazón. Un infarto agudo del miocardio y una crisis hipertensiva grave. Son las indicaciones principales para el nitroprusiato de sodio. Es un medicamento manejado principalmente durante urgencias. Luego tenemos a la nitroglicerina, que la encontramos más comúnmente en parches, aunque tiene otras presentaciones. Va a provocar una dilatación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Esta va a ser mixta, aunque tiene un predominio hacia la vasodilatación venosa, lo cual va a hacer que disminuya el retorno venoso y por tanto la precarga. ¿Sí? También tiene una vasodilatación arterial, igual que el nitroprusiato de sodio, lo cual lo hace disminuir ambas, tanto precarga como poscarga, y disminuye el trabajo que hace el corazón. Las presentaciones son muy variadas. Entre ellas tenemos las cápsulas masticables, tenemos tabletas sublinguales, tenemos los parches, tenemos las ampolletas. Todo va a variar y va a ser utilizado principalmente para el manejo de enfermedades coronarias. La vía principal de uso sublingual va a tener una acción rápida, de al menos en los primeros 2 minutos. La vida media y la acción, si se aplica por vía intravenosa, es muy rápida y tiene una gran metabolización en el hígado. Se va a eliminar una parte entonces por la bilis. La vamos a utilizar principalmente en la fase aguda de la angina de pecho y en cualquiera de sus presentaciones, principalmente en la sublingual. La angina de pecho va a ser un dolor muy característico, es el dolor coronario. Es un paciente que refiere dolor opresivo en el pecho, sordo, que provoca una sensación como de desesperación, ¿sí? Y se va a presentar principalmente durante periodos de esfuerzo o de estrés, ¿sí? En ese caso se llamaría angina de pecho estable, porque sabemos qué situaciones la provocan y qué situaciones la calman. Hay una segunda angina de pecho, que es la angina de pecho inestable, en la cual se puede presentar estos síntomas que mencioné en cualquier momento, aunque sea en reposo. Y a veces no se den con el reposo, entonces es completamente impredecible. Y se dice que lo que es una angina inestable precede a un infarto. ¿Sí? Aquí mencionamos también que es parte los nitratos del tratamiento de la angina de pecho estable. En estos pacientes vamos a utilizar, por ejemplo, nitroparches que liberan una cantidad de nitroglicerina constante a lo largo del día. También la vamos a ocupar como tratamiento post-infarto. O sea, el paciente ya se infartó, pues lo utilizamos para evitar que se infarte de nuevo o que provoque más daños al corazón. También se puede utilizar en la fase aguda del infarto para limitar los daños de la isquemia. En cualquiera de sus vías, sublingual, aerosol, tópica, parenteral, tiene varias formas de aplicación. Como tiene también esa capacidad de disminuir tanto precarga como poscarga, se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva, igual que el nitroprusiato de sodio, pero con tendencia a ser utilizado más crónicamente. Luego tenemos el dinitrato de isosorbide. Más comúnmente su presentación va a ser en tabletas sublinguales. También se utiliza para tratar la angina de pecho. Su acción farmacológica va a ser de que va a relajar el músculo liso de las venas, lo cual va a disminuir el retorno venoso al corazón y disminuye entonces la poscarga, la precarga, y también va a disminuir así la presión final diastólica del ventrículo izquierdo. Tiene una limitada relajación arteriolar, lo cual disminuye la resistencia periférica y la presión arterial sistólica, así como la poscarga, y va a producir una dilatación importante de las arterias coronarias. De ahí su uso como un vasodilatador de rescate para pacientes con angina de pecho. Lo vamos a utilizar tanto como prevención, como preventivo,
como en el tratamiento de la angina de pecho, ya sea estable o inestable, pero esta que se va a relacionar con una insuficiencia arterial coronaria. Su vía sublingual es un poco lenta, es un poco más lenta que la misma nitroglicerina, entonces no se considera una droga de primera elección, pero si no tenemos nitroglicerina sublingual podemos utilizar el isosorbide para provocar la vasodilatación coronaria y así la remisión del evento de angina de pecho. Cuando revisamos los bloqueadores de los canales del calcio nos faltaba revisar lo que es el verapamilo. El verapamilo va a interferir con la liberación del calcio intracelular. También funciona como antagonista de calcio, aunque no limitando su entrada, sino su liberación, permitiendo que éste se mantenga almacenado en el retículo sarcoplásmico, un organelo celular que se encuentra en las células musculares. Esto va a provocar una disminución del calcio intracelular y va a disminuir la fuerza contráctil del tejido muscular, principalmente el tejido miocárdico, lo cual va a generar a su vez una vasodilatación que, como ya repetí en varias ocasiones, disminuye las resistencias periféricas y la poscarga. Entonces este va a ser más predominantemente vasodilatador arterial. Va a estar indicado en arritmias supraventriculares, taquicardia supraventricular, anginas e hipertensión. No lo vamos a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda o que ya tengan de por sí una hipotensión o un choque cardiogénico. Y sus efectos, si nos pasamos de dosis, va a provocar hipotensión, vértigo, edema, dolores de cabeza o cefaleas, náuseas y vómitos. Con esto terminaríamos de ver lo que son todos los grupos de los antihipertensivos. Ya habíamos visto anteriormente los diuréticos, ahora terminamos con esto de ver los vasodilatadores. Entonces, ya en la próxima clase pasaríamos a ver otro grupo de fármacos completamente diferente.